está sola? Ella está sola. Con el niño. Sí. Ya iniciamos la grabación, entonces de manera formal les doy la bienvenida. ¿Cómo han estado? Buenas tardes, espero que hayan tenido un feliz fin de semana, que se hayan relajado, porque ya ahora viene ya, estamos en vísperas del primer parcial de este semestre, y estamos en repaso de términos. Los encomiendo a Dios, a la Virgen, que me los cuide, que se estén cuidando, que no estén dando papaya, que hay que estar en casa, que hay que usar el tapabocas. Es más, yo debería poner el tapabocas para dar la clase aquí, dar ejemplo. Aquí no tengo mi tapabocas. Mientras pasamos esta pandemia, Dios mío, porque los necesitamos sanos y bien. Necesitamos estudiantes sanos y bien. Entonces cuídense, por favor. Yo sé que está difícil, la situación está difícil, pero tomen todas las precauciones, lávense las manos, utilicen estos atomizadores con alcohol, hagan todo porque eso es jugarse la vida. Contagiarse es la ruleta, una ruleta. No, que es que, la edad de los jóvenes no da tan duro, pero te vas a arriesgar. Vas a jugarte esa lotería para ver si te va a dar duro a ti. Entonces, no nos arriesguen sin necesidad. Profe, pero usted siento bien la cuarentena, que lo veo más rellenito en los cachetos, yo. Lamentablemente así es. Así es. Así es. Entonces, unas por otras, tengo que hacer más ejercicio. ¿Sabes que yo uso el ejercicio aquí? Lo tomaré como un cumplido que me ve más rozagante. Ok. Bueno, entonces, Samir, ¿has podido ver los videos anteriores de las otras clases? ¿Cierto? Sí, sí. Ah, Liliana, ¿cómo estás, Liliana? No te había visto llegar. No te escuché llegar, a Vianet tampoco la escuché llegar. No oí la puerta cuando entraron. Hola, profe, bien, todo bien, gracias a Dios. Te disculpe, pero estoy en un proceso de capacitación de auditoría por la ISO. Entonces, estoy aquí, estoy allá. Sí. Pero estoy pendiente. Ok, bueno, para los compañeros que Vianet, que tampoco haya podido llegar, que la otra semana es la fecha, es la semana que está programada para los parciales. El parcial va a ser, y lo coloqué aquí en el chat, pero como ustedes acabaron de entrar, de pronto no lo ven. Creo que ustedes ven nada más el chat que se escribe en el momento que ustedes entran. Me parece que es así, ¿no? Te voy a volverlo a escribir aquí. Temas para el parcial. ¿Cómo va a ser el parcial? Todavía no lo he diseñado. No necesariamente va a ser un cuestionario. Ustedes saben que la última vez lo que se hacía era un tipo de trabajo que ustedes presentaban. Entonces los temas son estos, lo que hemos visto hasta ahora, más lo que vamos a ver hoy, que son los tipos de investigación cualitativa y los tipos de profundización de estudio. Explicativa, correlacional, exploratoria. Ya saben que todo este material está ahí en el EVA. Las diapositivas, los videos, todo eso está ahí para que lo puedan repasar en el caso de los chicos que ya están en séptimo. En el caso de Samir, en el caso de Vianet, es para que se pongan al día y se puedan nivelar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces vamos a mirar la plataforma. Está la plataforma, no la veo aquí. Profe, a mí me parece que yo estoy en la plataforma, en EVA, parece que estoy inscrito en otra. Yo te borré del otro curso. Yo ya te borré del otro curso. Si volviste a aparecer, ya no sé por qué, porque yo te borré de ahí. Te habías metido en tercer semestre o algo así. O sea, yo no fui, pero me aparecía ahí. O sea, que alguien te matriculó. O sea, no, porque yo me matriculé en el de séptimo y después que me preguntaron, no, que tú apareces acá y yo revisé y sí aparecía, pero no sabía cómo salirme. Bueno, la investigación cualitativa, a ver. Vianet puede hablar, tiene micrófono. Vianet tiene micrófono. Sí, profe. Hola, Vianet, Sí. ¿cómo estás? Vianet, Hola, profe. de hecho, Vianet, ¿cómo vas? Bien, ¿Cómo gracias a Dios. Imagínense, todas las expresiones artísticas tuvieron que quedarse rezagadas, entre esas el coro, que Vianet era parte del coro. Bueno, Vianet, a ver de lo que recuerdas. Cuando hablamos de investigación cualitativa, ¿a qué nos referimos? Aquí te pongo la lámina como guía. ¿Estás viendo la lámina? ¿Están viendo la lámina? ¿O están viendo nada más la página? Sí, profe. Sí, Ok. Entonces, Janet, ¿qué opina usted? Recuérdeme,
¿Cuándo se aplica la investigación cualitativa? ¿Y en qué consiste más o menos? Y si no sabe, sigue Samir. Profe, ¿por qué? Porque usted tiene que nivelarse. Vamos bien. Mira que está el dibujo para guiarlos. A ver, Samir, porque si no aquí nos dan las 12 de la noche. Bueno, la investigación cualitativa, ok. Como que busca datos y describe aspectos en lugar ¿Están de medir. hablando? Sí, estamos esperando que Vianney contestara. Como no contestó, está contestando Samir. ¿Y quién habló? No sé, siga Samir, sigue. Se compone de expresiones y opiniones también. Y es menos estructurada y que busca profundizar en temas para obtener información sobre las motivaciones y los pensamientos y también actitudes de las personas. Algo así. Entonces, primera Profe, por pregunta. favor. Dígame. Dime. ¿Quién dijo, profesor? ¿Quién fue? Creo que fue bien. Ajá, Vianney, dime. Bueno, entonces lo primero, Samir, es indicar la investigación cualitativa se aplica para el estudio de qué, que fue lo último que dijiste. ¿Se aplica para el estudio de qué? ¿Para estudiar qué? ¿Qué tipo de fenómenos? ¿Cómo es? Ay, se me olvidó lo que dije. Obtener información sobre la motivación y los pensamientos y actitudes de las personas. Entonces, ¿qué estudia? ¿El comportamiento de qué? De las personas o de los educandos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta. La investigación cualitativa se aplica para el estudio del comportamiento humano. Difícil que se utiliza para otra área, por las características que implica la investigación cualitativa. Una de esas características que tiene la investigación cualitativa es que no es universalista como la mamá, como la esposa, que es la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa se basa en datos numéricos, procesos racionales de la lógica y demás, pero también es porque los resultados de ese proceso, con la aplicación del método científico, te da resultados universalistas. Y cuando hablamos de universalistas, estamos en el terreno del todos, nunca, siempre. Ninguno, todos. Entonces, los productos de la investigación cualitativa aplicados al comportamiento humano no te pueden dar resultados de ninguno, todos, siempre, ninguno, nunca. Es decir, todos los costeños son así. Ninguna mujer es así. ¿Sí? Todos los colombianos son tal cosa, o siempre los colombianos son tal cosa, pero nunca son tal cosa. Uno no puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Entonces, a diferencia de la cuantitativa, los resultados de la cualitativa no son universalistas, pero sí son válidos porque son sobre una realidad estudiada, y esa realidad estudiada es comportamientos humanos. Entonces, como son comportamientos humanos, se aplica este tipo de investigación de tipo cualitativa que tiene unas características propias de la sociología y de la etnografía y de instrumentos de la etnografía y de la sociología y de la antropología que se aplican para estudiar los fenómenos humanos. Eso es lo primero que tienen que tener clarito, sobre todo porque las investigaciones educativas son de este tipo, cualitativo. Vianney, yo ya regresó el sonido. Qué casualidad, volvió el sonido cuando contestaron la pregunta. Bueno, entonces aquí están los dos enfoques para mayor claridad. El enfoque cualitativo está enmarcado dentro del conocimiento inductivo porque parte de la realidad de los sujetos, de los rasgos comunes, para después de aplicar los instrumentos de estudio de esos sujetos, generar una hipótesis o teoría que explique su comportamiento. Por eso es que es inductiva. En cambio, la cuantitativa es lo contrario. Se genera una hipótesis con base en los teóricos sobre esa realidad que se quiere estudiar y después se verifica que esa teoría o hipótesis responde al comportamiento de los sujetos. O sea, es deductiva, lo contrario. Por eso es que el enfoque cualitativo es el que se utiliza para los estudios humanos,
porque tú te basas en la realidad que encuentras en los sujetos y después que generas la teoría. Dice ella, ¿qué es el estudio de la realidad? Nada, esa respuesta no te la valgo, porque también la cuantitativa estudia la realidad. Es la realidad de los fenómenos sociales. Para que sea, te la valga, tiene que ser la realidad de los fenómenos sociales. Bueno. Entonces, vamos a mirar la estructura. Cuando estábamos viendo los tipos de enfoques, en la clase pasada, vimos de manera como más, bueno, dijo bien, un poquito más en profundidad. Entonces, fíjense ustedes el esquema que habíamos visto, porque aquí yo tengo en mi agenda que vimos los tipos de enfoques. Sí, enfoques de investigación. Entonces, cuando se está diseñando la investigación, eso lo veremos en su momento cuando ya comiencen a articularlo, se parte como en la cuantitativa, en una idea, esa idea se focaliza tanto en población, se focaliza en la población, se focaliza en las variables que intervienen, ¿sí? Y se problematiza para poder generar el proceso de investigación, porque uno solamente investiga para dar solución a un problema. Después se pasa a el marco de referencia bibliográfico. Y aquí es donde viene la diferencia con el cuantitativo, dijimos. Se va a la inmersión del campo. No se va a las hipótesis, sino que de ahí vuelve a la inmersión del campo para poder diseñarla, definir la muestra, aplicar los instrumentos, recoger los datos, y si los datos no se ajustan a la realidad que se encuentra en el campo, se ajustan los instrumentos o se ajusta hasta la misma hipótesis, si se quiere decir. Es decir, se ajusta inclusive las mismas variables que se están realizando con tal de que esos datos sean lo más cercano a la realidad del comportamiento social que está ahí, que se está verificando ahí. O sea, porque uno no está constatando una teoría sobre sujetos. No, uno está constatando la realidad de esos sujetos. Entonces uno tiene que adaptarse a los sujetos. Bueno, entonces hay diferentes tipos de investigaciones aplicadas así como educación, como tal, surgidos del enfoque cualitativo. Está la investigación etnográfica, el estudio de casos, la investigación histórica y la investigación-acción y la investigación-acción participativa. ¿Qué diferencia hay entre la investigación-acción y la investigación participativa? ¿Quién me dice? La investigación-acción participativa, me imagino que tiene en cuenta el sujeto, ¿no? Correcto, ahí está la lámina, muy bien. Es un equipo, hace parte del equipo de investigación junto con el investigador. O sea, participan activamente en la realización porque están superando, eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, están superando una realidad que los agobia. Entonces, ellos intervienen activamente para superar esa realidad, por necesidad. Y la investigación-acción es cuando solito el investigador y su equipo generan alternativas de solución a esa realidad. Muy bien contestado. Okay. Se nota que un buen profesor le dio la clase a usted. Entonces vamos a irlos mirando. Profe, ¿sí me escuchó? Sí, tú dijiste. ¿Tú pensé que... Claro, muy bien Sí, contestado. pero pues... pues sí. No, sí, todo se te escuchó perfecto. Es que ahí se cortó la llamada, por eso fue. Y le pusiste una cura para que no sangre. Ok. Bueno, entonces vamos a sacar esta lámina de acá, la que está generalizada. Esta que está aquí. Entonces la investigación histórica, o también llamada hermenéutica histórica, ¿sí? Es aquella que se basa en la investigación de la trazabilidad en el tiempo del tema que se está investigando. Ese son tipos de investigaciones bibliográficas más que todo, donde hay una compilación de lo que se llaman las fuentes que dan cuenta del tema que se está investigando. Entonces yo les decía el ejemplo en la clase. Si yo quiero, si mi hipótesis es que Simón Bolívar es gay, entonces yo tengo que buscar todas las fuentes bibliográficas, historiográficas, que me puedan validar esa tesis mía de que era gay. Y si alguien me va a contradecir, me tiene que contradecir en los mismos términos con una investigación histórica, hermenéutica de esa hipótesis. Ya, ahorita vamos a ver unos ejemplos de ese tipo de investigación. O si yo estoy haciendo una investigación pedagógica sobre un tema determinado de la pedagogía, entonces yo voy a buscar en el tiempo y las bases fuentes bibliográficas ese tema, ¿sí? Y distinguimos dos tipos de fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre esas dos?
Cuando hablo de una fuente primaria y una secundaria. Miren que son investigaciones bibliográficas. O sea, lo que está escrito sobre. Entonces, ¿cuáles serán las fuentes primarias? Profe, de pronto, no sé si es por el nombre, pero como fuente primaria del creador o de dónde salió esa investigación o ese tema para hablar. Eso, tibio, tibio. Se acercó bastante. ¿Alguno se acuerda? Como fuentes, o sea, recientes, cuando uno está investigando, algo así. Las fuentes son las personas, o sea, las personas entre comillas, ¿no? O sea, los documentos en los cuales tú te estás basando para hacer esa investigación. Entonces hay unos documentos primarios de autores o de testigos primarios y otros secundarios. Entonces estoy tratando de que se acuerden la diferencia. Y tiene que ver más o menos con lo que decía Samir, de quién dijo qué. ¿Quién dijo qué? Entonces, ¿qué es más acertado? Que yo lea lo que dijo Luciney y lo que escribió Luciney, o acudir a Samir, que estudió lo que dijo Luciney. ¿A cuál le doy más credibilidad yo? A lo de Samir. ¿Será que Samir me está hablando de lo que dijo Luciney? ¿O voy más bien donde Luciney? ¿Qué fue lo que escribió Luciney directamente? O pongámoslo así. Si encuentran, bueno. no, o pongámoslo así, si encuentran por ahí en el Mar Muerto, en unas jarras, unos papiros escritos por Jesucristo, puño y letra de Jesucristo, ¿la gente seguirá leyendo la Biblia? No, el puño y letra de Jesucristo. Exacto, entonces esas son las fuentes primarias, las fuentes que son directamente de aquellas personas que atestiguaron o investigaron o referenciaron el tema que yo estoy investigando, ¿sí? En este caso, las cartas de Simón Bolívar, ¿sí? Y las fuentes secundarias es cuando carecemos de esas fuentes primarias, no tenemos, Cristo no dejó nada escrito, ¿ya? Y si lo dejó, pues lo quemaron, y solamente podemos acudir a las fuentes secundarias, lo que los apóstoles dicen o recuerdan que dijo Jesucristo, ¿sí ven? Esa es la diferencia. Entonces no es lo mismo decir lo que Luciney escribió sobre el tema a lo que Samir dice que dijo Luciney sobre el tema. Entonces las fuentes secundarias son las segundas personas que hablan en nombre de las que no están para referirse a ese tema. En el caso de las cartas de Simón... Ajá, dime. ¿Y qué credibilidad tiene eso? Ajá, aquí es donde viene, muy buena pregunta, excelente pregunta. Ahí viene la parte de la crítica. Yo tengo que revisar estas fuentes, sobre todo las secundarias, con carácter crítico. Y hay una crítica, un aspecto crítico externo e interno. ¿Cuál es el interno? Las motivaciones que se tienen para escribir lo que se escribió. Entonces, si yo me encuentro una carta de un general por allá diciendo es que Simón Bolívar es gay, es marica, no sé qué, esas pocas cosas, yo tengo que hacer la crítica interna. Ey, ¿por qué el tipo está diciendo eso de Simón Bolívar? ¿Sí ven? Y hay una crítica externa. ¿En qué contexto se hizo esa carta? ¿En qué contexto, cuál era el contexto histórico que sucedía ahí? La parte histórica que rodeó, que generó que se produjera ese documento. Entonces, se hace contrastación y con el carácter crítico interno y externo se determina la validez de esas fuentes. ¿Sí? Por ejemplo, si Luciney escribe, ella tiene un estilo para escribir. Entonces uno puede de manera crítica mirar de manera interna cómo está escrito el documento para no darse cuenta que en verdad la escribió Luciney. Y no que es otro que lo está plagiando. Que casos de plagio es lo que había en la vida, en la historia de la humanidad. Y si es fuentes secundarias, ¿qué está diciendo esta fuente sobre la fuente primaria? Y buscar otra fuente secundaria que también se refiere a lo mismo. Y si las dos o tres fuentes coinciden en lo mismo, entonces uno de alguna manera puede decir, bueno, parece ser que eso fue lo que dijo esa persona. Ejemplo, los evangelios. Marco, Lucas y Juan se refieren casi siempre a los mismos pasajes de Jesucristo, pero cada uno lo cuenta de manera diferente, pero se refieren al mismo fenómeno, a la misma situación. Por lo tanto, se deduce que eso en verdad se ocurrió así, porque diferentes fuentes secundarias hacen referencia a esas palabras. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Por ejemplo, las parábolas. Por ejemplo, que lo crucificaron. ¿Sí? Cada uno a su estilo. ¿Sí? Unos tienen carácter de denuncia, por ejemplo. Creo que es el de Mateo. Creo que el Evangelio de Mateo tiene mucho
muchos pasajes donde Cristo le grita a los fariseos, hipócritas, no sé qué, sepulcros blanqueados, hay mucha denuncia ahí, ese es el Cristo beligerante, rebelde, ¿ya? ¿Por qué? Porque él tenía una motivación interna para hacer énfasis en eso. Lucas, en cambio, es más simple para escribir. Él cuenta la situación como ocurre, ¿sí? Juan tiene otra forma de mirarlo. Él apunta más a la parte espiritual, por ejemplo, ¿sí? O sea, cada uno tiene una manera de enfocarlo, pero todos coinciden en las mismas situaciones. Por poner un ejemplo aquí peleagudo de la Biblia, porque la Biblia son fuentes secundarias. Nadie estuvo ahí. Y cuando escribieron los evangelios habían pasado muchos años desde que pasó lo que pasó, ¿sí? Entonces, es más o menos la idea. Entonces, las fuentes primarias son las directas y las secundarias son las indirectas de ese tema que estoy investigando. Y yo le aplico un carácter de crítica interna de cómo está construido y externa del contexto para poder, y junto con otras citas similares, determinar la validez. Por eso es que es supremamente rigurosa y exhaustiva. Porque eso es trabajo de biblioteca, o sea, ratón de biblioteca, ahí dándole. Tipo de investigación de este tipo, la del Código Da Vinci, es lo que hace el personaje de Dan Brown. El personaje de Dan Brown hace investigaciones de tipo histórico hermenéutico. Entonces él tiene que buscar fuentes bibliográficas, libros y libros y libros y tal. Ejemplos. Está, por ejemplo, la evolución de los métodos de enseñanza en la historia de Colombia durante el siglo XX o XXI, los 20 años de este siglo. Entonces, tú vas a hacer una recopilación de la bibliografía toda que tenga que ver con la enseñanza en la historia de Colombia. Pero igual que con cualquier otra investigación, tú tienes que determinar bajo qué características o variables vas a hacer esa investigación para saber qué fuente vas a buscar, ¿sí? Si voy a hablar de los conflictos políticos en Colombia en el siglo XIX, ¿cuáles conflictos yo considero que son los más importantes? ¿Y por qué? ¿Sí ven? Esas serán mis variables y de ahí buscaré. ¿Sí ven? Es la misma situación, pero aplicada a procedimientos bibliográficos, histórico-hermenéuticos, de contexto histórico-bibliográfico. ¿Es válida? Sí es válida. Y tiene pues etapas donde la principal es la recolección de la información, por lo de las fuentes, ¿no? Entonces igual, se define un problema, se caracteriza, o sea, se sacan las variables para poder generar una hipótesis. De ahí serán los objetivos, ¿sí? Con los cuales yo, de acuerdo a esas variables, buscaré la información y yo como investigador tendré un criterio de análisis para compilar de esa manera los textos. Y ahí tengo una intención general de la hipótesis de por qué yo seleccioné estos textos y otros no los seleccioné, ¿sí? Evalúo la información y aporto los resultados en el informe. O sea, yo tengo un sesgo a la hora de escoger los textos. Estos sí, estos no. Entonces yo tengo que dar razón de por qué estos no, ¿sí? Porque si no, me estoy falseando los resultados de la investigación. Entonces yo me quedo solo con los textos que hablan de que Bolívar de pronto es gay, imagínense. Entonces mi conclusión va a ser que es gay, ¿sí? O yo cojo solamente las canciones que hablan mal de la mujer en el vallenato. Entonces concluyo de que el vallenato es una canción que ofende a la mujer porque degrada a la mujer en las letras. Estoy sesgando mi investigación porque vendrá otro y dirá, no señor, hay un montón de letras del vallenato que hablan bien de la mujer, hermoso de la mujer. O en la literatura, si estamos hablando histórica bibliográfica, ¿sí ven? Es decir, yo tengo que saber por qué voy a escoger las fuentes que voy a coger y dar razón de por qué deseché otras. Siempre desde el esquema de la investigación rigurosa, sistemática, ¿sí? Para este tipo de investigación. La otra es el estudio de casos. ¿Alguien se acuerda en qué consiste la investigación de estudio de casos? Disculpe, profe, no escuché bien. ¿Qué es el estudio de casos? ¿Qué tipo de investigación es esta? No es donde se estudia específicamente a un grupo pequeño en un curso para ver. Esa pregunta, muy bien contestado, Samir. Esa pregunta me la hicieron, creo que los estudiantes aquí que están ahora en séptimo. Decían, bueno, profe, pero si mi investigación es en una escuela, en un grado determinado, en un salón determinado, con un número de niños determinado, ¿no es estudio de caso? Y hasta cierto punto sí lo es. ¿Por qué? Porque un estudio de caso precisamente amerita eso, una especificidad en la investigación. ¿Dónde se ve mucho esto? En la educación y en la psicología se ve mucho eso. O hasta en la antropología también, unas tribus en una zona determinada del mundo. Y usted tiene que indicar en esta investigación cuál es lo trascendental que obligó y ameritó ese estudio de caso de esa persona o de ese grupo.
Vamos a mirarlo acá. Entonces, como decía Samir, este es un tipo de investigación focalizado y específico, ¿sí? Entonces, como dice el dibujito aquí, de todos los casos, uno solo yo lo voy a tomar en particular como fuente de conocimiento para generar la hipótesis y el estudio. Vianés está diciendo, cuando hay excepciones dentro del campo de estudio y no enfocamos, y nos enfocamos, debe ser nos enfocamos en algo en particular. Muy bien, Vianés, exactamente. Profe, me encuentro mal de salud, dijo María Weiner. María Weiner entró, no la vi llegar. No, sí, yo la escuché, sí. Anda, María Weiner, espero que te mejores. Ya no resisto la luz del PC. Me voy a retirar por hoy. Ok, ya sabes los temas del parcial, María. Mejórate. Entonces, lo que habíamos dicho, el estudio de casos es eso, una especificación que obedece a una situación particular que se está dando ahí y que resalta, ¿no? Entonces, el estudio es un estudio en profundidad de una unidad de observación. Es útil como fuente de información exploratoria para futuras investigaciones, ¿sí? Y por lo tanto, difícilmente se puede generalizar porque se basa en un caso. Pero, dependiendo del tipo de estudio de caso, se generan investigaciones que profundizan en un tema. Por ejemplo, en psicología, o sea, cuando se estudia a los dementes. Entonces, usted estudia a Garavito en la cárcel para tratar de entender a este tipo de personas que tienen problemas psicológicos con los niños, que los violan y los matan. Entonces, a partir del estudio que usted le haga a Garavito, usted puede determinar una hipótesis o teoría de ese comportamiento y ver en qué medida se puede aplicar para otros casos, pero no puedo generalizarlo para todas las personas con esa psicopatía, pero sirve como fuente, como base. Ejemplos, estudios de Piaget. ¿Por qué? Porque Piaget los utilizó a sus hijos, entonces fue un estudio de caso de sus hijos, aplicando sus teorías. El estudio de un antropólogo de una comunidad indígena en particular. El estudio, cuando se habla de una, estamos hablando del estudio de caso. Por ejemplo, yo voy a hacer un estudio de caso sobre el comportamiento o la forma de aprendizaje de un niño autista. Yo indico por qué. ¿Por qué voy a hacer un estudio de caso? Hombre, porque me interesa explorar este tipo de investigaciones de una patología neuronal y cómo interfiere en el proceso de aprendizaje. Un estudio de caso. Ahí es cuando la medita. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Qué es lo trascendental acá? Indicar por qué se seleccionó ese caso, esa muestra. ¿Qué tiene de importante esa muestra? Hasta luego, María. La investigación etnográfica. ¿Alguien se acuerda cuál es la investigación etnográfica? Yo, profe. Ajá, Entonces, dale. No sé si me estaba preguntando si yo escuché mi nombre. No sé. ¿Alguien más quiere contestar? Porque Samir ya ha dicho bastante. Recuérdeme la investigación etnográfica, ¿en qué consiste? ¿Qué se está estudiando en una investigación etnográfica? ¿No se investigan libros? ¿No se investigan casos particulares? ¿Qué es lo que se investiga en una investigación etnográfica? Cuando uno va como que al campo de estudio, o sea, para observar el contexto donde se desenvuelve el sujeto, por decirlo así. No tanto el sujeto, sino un grupo determinado de sujetos. Ajá, sí. Y entender su comportamiento. Bien. Ok. Entonces, lo que decía Leslie, requiere trabajo de campo. Fíjense que la diferencia con el hermenéutico histórico o bibliográfico es que yo puedo hacerlo desde Iván. Yo puedo hacer investigación recopilando bibliografías desde Internet. Pero este tipo de investigación requiere obligatoriamente el desplazamiento al sitio de estudio, trabajo de campo, aplicación y recolección de la información con instrumentos que me permitan recolectar datos que den cuenta del comportamiento de este grupo poblacional para finalmente, al final, como es cualitativa, generar una hipótesis de por qué se comportan como se comportan. Al final, basado todo en los datos que recolecto del trabajo de campo. ¿Sí? Porque yo tengo que basarme en esa realidad. Dice Vianet, cuando estudiamos las características de la población, muy bien. Esas características que yo determine con base en mi marco teórico serán las variables con las cuales yo exploraré a ese grupo poblacional en mis
mis instrumentos de diagnóstico, mis instrumentos que yo les aplique. No puede ser así a la loca. Yo voy a determinar esas variables. Bien, como han dicho, fundamental, y Leslie apuntaba a decirlo, se debe desplazar al sitio de trabajo para recopilar los datos. Yo no me los puedo inventar, ¿sí? ¿Para qué sirven esos datos? Para describir, para comparar, para contrastar, ¿sí? Para explicar inclusive, ¿sí? Pero no me permiten predecir ni generalizar, ¿sí? Explica sus causas, consecuencias, propone teorías de por qué se comportan como se comportan. Estos son los terrenos de la etnografía y la antropología. Es decir, Yo creo dime. que eso es como que básicamente lo que tenemos que hacer ahora que nos toca hacer la investigación en un salón de clase, bueno, en un colegio. Bueno, un salón de clase, correcto. Sí, en un colegio no, porque habría que coger todo el colegio. En ese grupo particular. Tú tienes que hacer inmersión en el campo, muy bien, Leslie, y recolectar los datos. Por lo tanto, tengo que tener unos instrumentos que estén bien focalizados para poder entender ese comportamiento descriptivamente. ¿Ya? Por eso es que solamente se puede llegar a describir el fenómeno en la realidad del campo y plantear teorías de cómo se comportan. Más nada. O sea, tú no puedes llegar a hacer una intervención, ¿sí? Para cambiar ese tipo de comportamientos. Eso no se puede hacer. Ahí no hay transformación, ni hay acción, ni nada de eso. Ahí nada más hay descripción y teorización sobre esos elementos encontrados. Más nada. O sea, falta un paso. Faltaría un paso para poder esa realidad. ¿Sí? La realidad es que no tienen luz, no tienen agua, no tienen servicios públicos, agua potable, entonces, ¿no? Este tipo de investigación solo llega hasta ahí. ¿Qué consecuencias trae eso para la población? Nivel de mortalidad, de enfermedad, de procreación, de todo eso. Y va a servir de pie para una investigación que posteriormente de pronto sí tienda a llevar a la mejora de la calidad de vida, pero hasta aquí sería etnográfica, descriptiva etnográfica. ¿Ramiro iba a decir algo? No, profe, yo a preguntar si es casi lo mismo que están haciendo Yorley con Amada y Jessica. O sea, Sí, eso comenzó así y ahora está terminando de otra manera, ¿no? Sí, normalmente, todo, y lo veremos más adelante, en las investigaciones que tienen como fin proponer un diseño, una mejora, un fortalecimiento de un proceso, todas tienen que empezar por acá. ¿Por qué? Porque yo no puedo diseñar, aplicar ni proponer nada si yo primero no tengo una descripción de cómo está la realidad de esa población. Y ese tipo de descripción y de caracterización es de este estilo, etnográfico, descriptivo etnográfico, para poder saber cómo están, diagnosticar cómo están. Y ahí sí, proponer y diseñar, porque si yo no hago esto, ya no es un tipo de investigación cualitativa, sino cuantitativa. Por ejemplo, yo en este salón de clase quiero hacer la prueba piloto de aplicar el proceso de investigación de la Kumon. Entonces yo no analizo cómo están ellos, yo cojo la Kumon y como estén esos chicos, yo se los aplico para enseñarles matemáticas o razonamiento matemático. Y voy mirando los resultados, cómo van ellos. Ese es un tipo de investigación cuantitativa, porque partió de lo general a lo particular. Estoy aplicando una teoría a sujetos. En cambio, la investigación cualitativa es que yo voy a aplicar los instrumentos de acuerdo a la realidad de sus sujetos, porque yo parto de su realidad, de sus características. Muy bien. Y finalmente llegamos a la investigación-acción y a la investigación-acción participativa, que como bien se ha dicho, depende si solamente el equipo del investigador genera el proceso de transformación social o si interviene toda la comunidad. ¿Ya? Esta investigación tiene una característica, primero que es solidaria y comunitaria, sí, pero también es que está dividida por fases o etapas, porque tú no puedes generar un proceso transformador si primero tú no realizas un diagnóstico de cómo está la situación. Ahora vamos a ver los pasos. O sea, tiene varias etapas. Esta investigación es por etapas. Vamos a irla mirando acá. Aquí. Entonces, se llama práctica, o sea, investigación-acción, porque es de las pocas investigaciones que pasan del análisis de una realidad a su transformación. Entonces, hay una reflexión acompañada de la acción, ¿sí? Se crea un grupo de trabajo con un equipo coordinador que lo lidera el director de la investigación. Entonces, ¿cuál es el propósito?
conducir a cambios y transformaciones sociales de una realidad que se está estudiando, ¿sí? Y no solo basta con sociocríticamente, por eso el paradigma es importante, sociocríticamente entenderlo, sino también superarlo. Porque si no, estamos entonces es en el introspectivo vivencial, cómo ellos lo asumen y ya. No, pues que yo hago una reflexión crítica de esa realidad para poderla superar. Entonces estoy en el paradigma sociocrítico. Entonces, como les dije yo, tiene etapas. Una primera que tiene que ver con la etnográfica que vimos arriba, descriptiva, para diagnosticar el estado de esa comunidad en su realidad. De ahí poder diseñar e implementar las alternativas de solución que podrían dar respuesta a esa necesidad que se diagnosticó. Se pone en marcha ese diseño y después se verifica el impacto que generó en esa realidad que se quería transformar. Por eso es que es la más utilizada por la comunidad para superar sus dificultades, porque toda la comunidad colabora, ¿sí? Entonces se produce finalmente una transformación de esa realidad. Vamos a mirar las fases. Primera fase, y yo les pongo el ejemplo de Aida Merlano. Cuando Aida Merlano se voló por esa ventana, eso no fue de gratis. Ella hizo todos esos pasos que están aquí, que vamos a describir ahora para poderse volar. El primer paso, diagnóstico. Ella diagnosticó cómo era la cosa. Si la podían dejar entrar sola al consultorio, cuántas veces podía entrar, si tenía forma de meter la cuerda al consultorio del odontólogo. Se hizo un diagnóstico de las debilidades que habían ahí, del proceso de las visitas carcelarias y todo eso, ¿sí? Dentro del diagnóstico, en el caso de una investigación, no de una fuga de presos, dentro del diagnóstico también está la fase de socialización a los sujetos de estudio y a los colaboradores, posibles colaboradores, posibles entrevistados también, las fuentes que voy a tener para hacer mi investigación, ¿sí? Socializarles la investigación. Es decir, ¿cuál es la meta de la investigación? Superar la situación que se ve ahí, que se está vivenciando ahí. Por lo tanto, tiene que haber una parte en que se debe contextualizar o capacitar a los mismos vinculados, ¿sí? A los participantes, ¿sí? A los informantes, que le llamamos en investigación, quienes son los que te van a dar los datos, ¿ya? ¿De qué dependerán cuánto les puedo yo ampliar en la meta de la investigación? Hasta donde no se vaya a falsear los resultados de la investigación. O sea, si yo les digo a ellos, yo quiero saber aquí quiénes son los abusadores y los abusados en el bullying, ninguno va a ser abusador, todos van a querer aparecer como las dulces palomas. Entonces yo no les puedo decir en realidad lo que estoy haciendo. Pero sí tengo que decirles que estoy haciendo una investigación y que voy a aplicar unos instrumentos para tomar unas mediciones. Bueno, yo diagnostico esa realidad para después planificar, primero pues para poder determinar en el diagnóstico las características o variables a las que yo debo apuntar a mejorar para que se supere la situación. Para ahora sí diseñar la posible solución. Después de que yo hago eso, ejecuto, realizo el diseño, o sea, implemento el diseño que planifiqué, con base en qué, a lo que me arrojó el diagnóstico. Después, cuando hago eso, paso a los análisis de los resultados. Ese análisis de los resultados me va a indicar, al monitorear los resultados, si estoy superando la situación o no, y si no la estoy superando, puedo ajustar la estrategia. Y finalmente vendría la transformación. Entonces, ese es el ciclo, ¿sí lo ven? Diagnóstico, planificación, o sea, diseño, ejecución, aplicación, transformación. Y se retroalimentan, ¿sí? Con mejora continua. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Por eso es que el tipo de investigación comúnmente utilizada cuando se quiere proponer un diseño que mejore una situación educativa que se vivencia en un salón en un grado determinado, porque esta es la más afín a esa situación. Bueno, aparte de estas, hay que recordar que también existe una investigación que se llama mixta, que es cual y cuantitativa. Es cuando yo a los criterios de análisis cualitativos les doy un soporte cuantitativo. Es decir, no solamente digo cuáles son las características que están allí en el diagnóstico, sino en qué medida están afectadas. Por lo cual, de alguna manera, se toma lo mejor de las dos. Tomo la medición cuantitativa para poder determinar el grado en proporción, porcentaje o número, para poder entender claramente en qué medida está el efecto. En el caso de las chicas de Palenque, que preguntaba Samir, ellas empezaron diagnosticando el nivel de apropiación de los 3 idiomas, español, inglés y Palenque.
A eso se tuvo que dar un soporte cuantitativo para poder decir en cuál es el porcentaje de comprensión lectora, el porcentaje de nivel de escritura, el porcentaje de nivel de interpretación del español, del palenque, del inglés en esa población. Pero no la convierte en cuantitativa, sigue siendo cualitativa, porque obedece al diseño cualitativo con el que se empezó y se sigue dando la investigación. ¿Preguntas hasta ahí? Todo claro, profesor. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a los niveles o tipos de estudio en una investigación. Entonces, para eso, vamos a recordar por favor, va a empezar el video. Cuando empiece el video, necesito que por favor me verifiquen si está sonando. Ya se lo voy a compartir. Ahí el Me video. están ¿Qué? diciendo algo, no escucho No, nada. no, espérate un momentico, no, espérate. Ya va, ya va. Espérate que me detecte el video, no me lo está detectando. Ya, ahora sí. Se me confirman que suene. Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios Se escucha. exploratorios, descriptivos y explicativos. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Ok, bueno. Sí. Excelente. Sin embargo, para evitar algunas confusiones, en el libro se adopta la clasificación de Danke, quien los divide en exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y ordinariamente anteceden a los otros tres tipos. Los estudios descriptivos, por lo general, fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos. Una investigación puede iniciarse como exploratoria, después ser descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa. ¿En qué consisten los estudios exploratorios? Los estudios exploratorios se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Estudios exploratorios. Explorar algo poco investigado o desconocido. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos. Por lo general, determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de investigaciones posteriores más rigurosas. ¿En qué consisten los estudios descriptivos? El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.
En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así describir lo que se investiga. Ejemplo, un censo nacional de población es un estudio descriptivo. Su objetivo es medir una serie de características de un país en un determinado momento. Aspectos de la vivienda, número de cuartos y pisos, si cuenta o no con energía eléctrica y agua entubada, número de paredes, combustible utilizado. En este caso, el investigador elige una serie de conceptos a medir que también se denominarán variables y que se refieren a conceptos que pueden adquirir diversos valores y medirse. Los mide y los resultados le sirven para describir el fenómeno de interés. Así como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en descubrir, los descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible. Los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de predicciones, aunque sean rudimentarias. Por ejemplo, si obtenemos información descriptiva del uso que hace de la televisión un grupo característico de niños de aproximadamente 9 años que diariamente le dedica 3 horas 30 a ver la televisión y nos encontramos por casualidad con uno de ellos, podemos predecir el número de minutos probables que este chico dedica a ver la televisión a diario. ¿En qué consisten los estudios correlacionales? Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación tales como: ¿a mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación respecto a las tareas laborales? ¿Los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver la televisión tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven diariamente televisión? ¿Los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación poseen mayor inteligencia que los campesinos que la adoptan después? Es decir, en este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que existía entre dos o más conceptos o variables. Por ejemplo, correlacionar el tiempo dedicado a estudiar para un examen de estadística con la calificación obtenida en él. En este caso, se mide en un grupo de estudiantes cuánto dedica cada uno de ellos a estudiar para el examen y también se obtienen sus calificaciones en el examen. De esta forma, se establece la relación que hay entre las variables. ¿En qué consisten los estudios explicativos? Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Por ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado es una actividad descriptiva. Uno de los ejemplos. En las elecciones primarias presidenciales, la actual presidenta y candidata obtuvo el 50% de los votos de todo el país. Un estudio explicativo sería intentar explicar por qué obtuvo tantos votos. A su vez, se trata de relacionar dichas intenciones de voto con conceptos como edad y sexo de los votantes, magnitud del esfuerzo propagandístico en los medios y los resultados de la elección anterior. ¿Una investigación puede incluir elementos de los diferentes tipos de estudio? Algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Aunque un estudio sea esencialmente exploratorio, contendrá elementos descriptivos o bien un estudio correlacional incluirá elementos descriptivos y lo mismo ocurre con cada una de las clases de estudio. Una investigación puede iniciarse como exploratoria o descriptiva y después llegar a ser correlacional y aún explicativa. El estudio, aunque no puede situarse únicamente en alguno de los tipos citados, sino caracterizarse como tal, se inicia como exploratorio, para después ser descriptivo, correlacional y explicativo. ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? En primer término, la literatura nos puede revelar que no hay antecedentes. En segundo término, la literatura nos puede revelar que hay estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables.
En estos casos, nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva. En tercer término, la literatura nos puede revelar la existencia de una o varias relaciones entre conceptos o variables. Por ejemplo, si queremos analizar la relación entre la productividad y la satisfacción laboral de ciertos trabajadores de determinadas empresas, y si hay estudios al respecto, la investigación podrá iniciarse como correlativa. En cuarto término, la literatura nos puede revelar que existe una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. En estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo. Por otra parte, el enfoque que el investigador le dé a su estudio determina cómo se iniciará este. Si un investigador piensa en realizar un estudio sobre un tema ya estudiado previamente, pero dándole un enfoque diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. ¿Cuál de los 4 tipos de estudio es el mejor? Los 4 tipos de investigación son igualmente válidos e importantes. Todos han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. En este sentido, un estudiante no debe preocuparse si su estudio va a ser o iniciarse como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Debe preocuparse por hacerlo bien y contribuir al conocimiento de un fenómeno. El que la investigación sea de un tipo u otro o incluya elementos de uno o más de estos depende de cómo se plantee el problema de investigación. La investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule. Es decir, no decimos a priori, voy a llevar a cabo un estudio exploratorio descriptivo, sino que primero planteamos el problema y revisamos la literatura y después analizamos si la investigación va a ser de una u otra clase. Para finalizar, nos resta preguntarles, ¿entendieron nuestra explicación? Entonces, a investigar, se ha dicho. Con Inspector Gadget y toda la cosa, ¿no? Bien, entonces ese video está en la plataforma. Ese video lo tienen ahí en el EVA. Lo pueden descargar, lo pueden mirar desde ahí mismo, desde el link, si se dan cuenta. Y de ahí viene el nivel de profundización. Ahora me interesa mucho de las cosas que se han dicho ahí. Ahora vamos a revisar. ¿De qué depende el nivel de profundización desde el cual yo voy a empezar mi investigación? ¿Alguien recuerda cuál fue lo que dijeron en el video? ¿De qué dependerá que mi investigación empiece como exploratoria, correlacional o explicativa? ¿De qué dependerá? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue la pregunta? En el video se decía, bueno, si existen investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales, explicativas y demás, ¿cómo sé yo desde dónde voy a comenzar? ¿Cómo sé yo que mi investigación tiene que comenzar con un nivel de profundización exploratoria, explicativa? ¿De qué dependerá? Y ahí dijeron una respuesta de la cual me interesa que hablemos. ¿Alguien recuerda qué fue lo que dijeron en el video? O sea, como la instalación. Aparte No. de las teorías, algo así dijeron. Algo así, por ahí es que va la cosa así. Por ahí es que va la cosa. Como hacer un estudio bibliográfico. No se escucha, profe, está silenciado. Ay, qué maravilla, maravillosa. Y la cogí donde era, que es lo bueno. Sino caracterizarse como tal. Se inicia como exploratorio, para después ser descriptivo, correlacional y explicativo.
¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? En primer término, la literatura nos puede revelar que no hay antecedentes. En segundo término, la literatura nos puede revelar que hay estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables. En estos casos, nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva. En tercer término, la literatura nos puede revelar la existencia de una o varias relaciones entre conceptos o variables. Por ejemplo, si queremos analizar la relación entre la productividad y la satisfacción laboral de ciertos trabajadores de determinadas empresas, y si hay estudios al respecto, la investigación podrá iniciarse como correlativa. En cuarto término, la literatura nos puede revelar que existe una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. En estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo. Por otra parte, el enfoque que el investigador le dé a su estudio determina cómo se iniciará este. Si un investigador piensa en realizar un estudio sobre un tema ya estudiado previamente, pero dándole un enfoque diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. Entonces, Diliana tenía más o menos la idea. Ahora sí la tienen un poquito más clara de qué va a depender, de la literatura. Y cuando hablamos de la literatura, nos estamos refiriendo a qué? A la revista bibliográfica. Exactamente. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Por eso es que yo siempre les hago hincapié en eso. Uy, ¿qué es uno ahí? Vianet. ¿Qué le pasó a Vianet? ¿Se salió o se metió? Ella está contestando por el chat las preguntas que usted hace. ¿Diagnóstico? Sí, tiene que ver con el diagnóstico, pero más que todo lo que vimos en la clase pasada. Entonces voy a tener que repasar eso un momentico para que no se vayan a perder. Entonces recuerden lo que les dije, el diseño, eso lo vimos cuando vimos los enfoques de investigación. El diseño de la investigación tiene como eje fundamental la consulta bibliográfica, porque la consulta bibliográfica me va a permitir a mí generar una hipótesis y unas variables más acertadas hacia la situación problema que estoy investigando o la situación que estoy problematizando, ¿sí? De acuerdo a lo que yo encuentre en la revisión de la literatura, me daré cuenta si ya ese tema ha sido estudiado o no. De acuerdo a la población con la que yo me encuentre, también eso me servirá para determinar hasta dónde puedo llegar yo como profundización en mi investigación. Si lo estoy aplicando a niños de tercera de primaria, yo tengo un límite con esos niños de tercera de primaria, de complejidad. Yo no puedo profundizar más allá de eso, porque neurológicamente no podrá hacerse. Fuera de eso, lo que la literatura me pueda guiar. Entonces, de acuerdo a la población, o sea, el contexto que yo encuentre ahí, al tema que yo escogí y a los investigadores teóricos que yo consulté, me determinará hasta dónde puedo llegar yo en el tipo de estudio, miren, el diseño de estudio que yo puedo llegar en la fase 4. ¿Está claro ahí? Claro, profe. Niki, díselo a Niki. Me ha llamado 2 veces, esta es la segunda vez. Diga a Niki que lo utilicen, que lo devuelva la llamada. Bien, entonces los tipos de estudio o de alcance al que se llega a una investigación son exploratorio, descriptivo, explicativo o correlacional. Entonces lo que vamos a recordarlos, ¿no? De acuerdo al video. ¿Cuál es el exploratorio? ¿Cuándo estamos ante una investigación exploratoria? ¿Cuándo qué? Estudia casos pocos estudiados. Exacto. Bueno, ahí lo dijo. Exacto. Cuando el tema del cual se está hablando es poco estudiado, no hay mucha literatura en la cual tú basarte. Cuando buscas la literatura, no encuentras. ¿Ya? Por hacer algo, quiero estudiar sobre cierto fenómeno neurolingüístico y de pronto no encuentro de esa población en particular literatura, quiere decir que estoy haciendo exploración. Yo soy el primero que está hablando de este tema. ¿Ya? Normalmente son puntos de partida para futuras investigaciones porque no hay más. Y por lo tanto se consideran exploratorias descriptivas, explicativas, pero son muy someras porque no podemos profundizar más allá, porque apenas se está conociendo ese tema, pero son las que permiten más adelante generar unas investigaciones más profundas. Correcto.
Las personas que no manejan investigación tienden a pensar que investigaciones exploratorias son aquellas que se están dando para conocer el tema de investigación. Yo estoy haciendo una exploración para conocer el tema. No, no, no. Está usando mal el término. Es exploratoria cuando este tema es poco conocido y hay poca literatura al respecto. Punto. Ya. Tienen un ciclo. Lo puse ahí como para que lo repasen, pero eso no lo voy a preguntar. ¿La descriptiva en qué consiste? En describir situaciones y eventos. Exactamente. Literalmente es eso. Me permite determinar posibles variables y formas de entender en las partes en que lo contienen un fenómeno social. ¿Sí? Es decir, yo puedo determinar las variables y aunque yo no pueda decir exactamente cómo se relacionan, pero sé que hacen parte en esta primera instancia. Por ejemplo, yo voy a investigar sobre la comprensión lectora en tercero de primaria. Entonces, listo. Yo hago la descripción de cómo están la comprensión lectora y para poder hacer eso tengo que determinarlo, dividirlo en variables. ¿Cuáles son las variables que me permiten determinar un nivel de comprensión lectora para niños de tercero de primaria? ¿Sí se dan cuenta? Yo estoy explorando esas variables. Todavía no he dicho cómo se integran. Eso lo tendría que hacer en una posterior, en dar la explicación. Ya pasaría de descriptiva a explicativa. Porque normalmente pasa así, de describir a explicar sintéticamente cómo se relacionan esas variables. Se aclaran causas y consecuencias y se determinan las variables. Es lo que estoy diciendo de acá. Bueno, el video habla de predicciones incipientes, pero a mí no me gusta eso porque lo que ocurre cuando uno hace la descripción es que comienzas a tener unos datos y unos porcentajes y te permiten vislumbrar, hombre, si esta situación está así, quiere decir que estos chicos en comprensión lectora entienden, pero no saben codificar, y si codifican no saben cómo darse a entender, por decir algo. Pero tú todavía no has hecho el aporte con el marco teórico para poderlo definir de esa manera. Tú solamente lo estás intuyendo de acuerdo a los resultados que descriptivamente te están dando los instrumentos, el instrumento diagnóstico. Por eso es que es bueno apoyarse en porcentajes numéricos, que te dan una visión un poquito más acertada de esas variables. Pero no puedes todavía indicar exactamente cómo, porque estás haciendo una deducción preliminar. La correlacional es cuando ocurre ¿qué? ¿Quién se acuerda? Cuando se pretende hacer una relación Estudiar entre dos o más. variables de estudios. Ahí es cuando hay que acordarse los tipos de variables. Dependiente, independiente e interviniente. Por lo tanto, cuando yo separo ese fenómeno en variables, debo determinar simplificadamente, o sea, tengo que hacer una simplificación con cuáles me voy a quedar porque hay unas que generan las otras. Entonces yo me quedo con las variables independientes más que con las dependientes, porque estoy buscando la causa-efecto. Entonces el efecto es que estos chicos en el diagnóstico descriptivo tienen estos problemas de comprensión lectora. Yo busco las causas en las variables, pero yo tengo que entender la relación de variables. También porque de pronto yo voy a hacer una investigación comparativa. Estas mismas variables las voy a indagar en otra institución educativa. Entonces yo tengo que mirar si ciertas variables intervienen, por eso hay que saber las intervinientes, en detrimento o en mejora de esos factores en esa institución y no en esta. Por decir algo, una institución donde carecen de una planta locativa confortable, no tienen abanico, no tienen luz, no tienen equipos audiovisuales frente a otra institución en el mismo curso, pero con todo. Esas variables intervienen en el proceso. ¿En qué manera? ¿Dependiente o interviniente? ¿Sí? Esa relación de variables la tengo que tener clara para poder yo establecer la correlación como investigador. Por eso es que necesito apoyarme en la literatura, en los teóricos. No me las puedo inventar. ¿Sí? ¿Sí la entendieron, no? Está correlacional, ¿no? Se pueden confundir porque siempre van a encontrar relaciones de variables. Lo que tienen que tratar de entender es cuál es ese tipo de relación, de dependencia, de independencia o de intervención. O sea que si está esta variable, interfiere con las otras dos, pero no está siempre presente. Así. Y la explicativa, que es un poquito las que las integran, ¿no? Porque diagnostiqué y determiné las variables. Después vi cómo se relacionan entre ellas y ahora sí yo puedo dar una explicación en mi hipótesis de cómo funcionan esas variables. Y por eso es las causas y el efecto de ese fenómeno social. ¿Sí? Normalmente las integran todas, la descriptiva y la correlacional. Y si es un tema nuevo, pues también la exploratoria. ¿Por qué? Porque es el fin último. Explicar de manera sintética cómo se integran las variables para generar el fenómeno.
Y al poderlas explicar, entre comillas, las podré predecir en otro escenario con variables o contextos similares. ¿Sí? Entonces, va muy de la mano. Sí. Por eso es que en el video decía que responde a la pregunta el porqué de las causas y efectos de esas variables. Exacto, pero ¿de qué van a depender? De las variables y la población que yo determiné. Chicos de tercer grado, comprensión lectora para niños de tercer grado, ¿sí ves tú? Entonces las variables que yo pueda seleccionar sobre la comprensión lectora estarán limitadas a esa población, a ese contexto. La explicación que yo dé estará limitada a esos chicos, a ese contexto y a esas variables de ese tema. Entonces yo puedo mirar en contextos similares si se dará de esa misma manera el fenómeno, pero no lo puedo generalizar. Es que siempre en todos los casos va a ocurrir esto, no, eso no se puede hacer. ¿Sí está claro ahí? Mírense cómo una cosa lleva a la otra. De acuerdo a mi población, estará la profundización a la que yo puedo llegar. Y la profundización a la que yo puedo llegar con el tipo de estudio explicativo dependerá de las variables que escogí en esa población, porque no puedo ir más allá de eso. No puedo trascender la población. Aquí de otra manera, esta de manera resumida, ¿sí? Para que lo repasen para el parcial. La pregunta, pues, de cuál es el mejor, ¿no? La idea es que se complementan normalmente. Todas normalmente tienen un componente descriptivo. Lo que viene después es la decisión del investigador. Es qué hago ahora con estos datos del diagnóstico. Ya describí el problema, lo dividí en variables, segmenté la población, ya yo puedo dar fe de cuáles son las variables afectadas. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Lo dejo hasta ahí? ¿Profundizo en la reflexión? ¿Busco transformar esa realidad? Quiero ver esta misma situación cómo se da en otro contexto, entonces la correlaciono o la comparo, hago una comparativa. Entonces ya dependerá de lo que yo quiera hacer con esos resultados de esas variables. ¿De acuerdo? Entonces, si uno hace el diagrama, entonces uno dice, bueno, yo me baso en cuál enfoque voy a hacer, si es cuantitativo o cualitativo, o si es mixto. Y de acuerdo a la población que yo tengo y al tema que estoy investigando, yo hago un diseño metodológico donde indicaré hasta dónde voy a llegar con mi investigación. Y dependerá de qué, del tipo de investigación. Y dependerá de qué, de las variables. Por eso cuando pase el parcial vamos a recordar esto de las variables. ¿Cuándo es una investigación experimental, no experimental o cuasi experimental? Porque tiene que ver con la capacidad que tiene el investigador de manipular las variables. Todo eso tiene que estar integrado en el diseño de la investigación, en el anteproyecto y después en el informe final de la investigación. ¿Sí ven? O sea, yo tengo que decir qué tipo de investigación es, bajo qué enfoque epistemológico lo voy a dar, el nivel de profundización que voy a tener y el diseño de las técnicas e instrumentos con los cuales yo me voy a basar para generar los resultados de esa investigación. Eso es básicamente lo que hay que hacer. ¿A la luz de qué? De los teóricos que yo escoja. ¿Está claro ahí? Yo sé que lo dije así de carrerita, eso lo vamos a ver en la práctica ahora, pasó este semestre. Pero básicamente necesito que entiendan es eso, el tema hasta donde vimos. Tipos de enfoque de investigación, tipos de investigación cualitativa, niveles de profundización. Hasta ahí va el parcial. Después seguimos con las variables y después seguimos con los paradigmas epistemológicos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Sí, profe. No preguntas. Bueno. Liliana, ¿alguna pregunta? Vianela, ¿alguna pregunta? No. Listo. O sea, más claro que el agua de Barranquilla. Bueno, listo. Entonces no es más, sino por ahora, bueno, ya en la lista. ¿Quiénes faltaron hoy? Pues por enfermedad. María Weiner, Naigüen Molinares, Eliana Vergara. ¿Alguien sabe algo de Pla? ¿El Cristian no vino? ¿Alguien sabe algo de Cristian? No, profesor. Profe, él estaba aquí. ¿Sí? ¿Él entró? ¿Qué le habrá pasado? Ah, bueno, entonces lo coloco como que de pronto se le cayó el internet tan sencillo como eso. Menos mal que yo grabo las clases, ¿no? Y Samir también se cayó. Samir también se nos fue. Pero levántelo, o sea, está viendo que se cayó y no lo levanta, ¿no me parece?
Ahí le estoy tirando a ver. ¿Qué clase tienen ahora? El ejercicio. Bueno, psicoorientación nos está enviando a los profesores una información, una publicidad. Yo se la voy a enviar ahorita al grupo, donde están indicando una serie de actividades durante el semestre. La primera actividad la programaron para mañana a las 4. La psicóloga les enviará el link. Si me lo envía a mí, yo se los enviaré a ustedes. Y es sobre técnicas de estudio. Técnicas correctas de estudio. Es el primer tema que ella va a manejar. Entonces, para que se programen, ¿qué clase tienen mañana a las 4? Mañana a las 4, ¿qué están dando? Creo que lectiva. Bueno, entonces, no sé cuánto dura esa sesión, si es de 4 a 4 y media, como ella pues me dice, porque normalmente uno cree que es media hora y termina extendiéndose más, no sé. Total, traten de cuadrar con su docente porque pues como las 3 semanas son parciales, yo no sé cómo voy a hacer con mi grupo mañana, imagínate. No, profe, tratar con esa profesora es imposible. Yo creo que es mejor que hablen directamente desde decanatura. Sí, entonces para poder cuadrar con los grupos, de tomada los parciales tienen 2 semanas, entre la semana del 14 y la del 26. Con los grupos de mañana yo tendría que ir montando en el EVA, ir cuadrando con ellos en el WhatsApp y después ya en la clase ver si doy la sesión o no. Depende del grupo que yo tenga. Pero bueno, es para que sepan, ¿oyeron? Les deben informar los docentes, o lo haré yo cuando lo mande al WhatsApp, al grupo, que mañana tienen esa capacitación con psicología. Entonces, por favor, estén puntuales, estén allí, porque toman ese horario de clase. ¿De acuerdo? Voy a detener aquí la grabación, no es más por hoy. Les deseo que les vaya bien. Todavía no he diseñado las preguntas del parcial, son preguntas de verificación de conocimiento nada más, que ustedes me van a contestar y me van a subir en la plataforma. ¿Quiere decir que la otra semana hay clase? No, porque están haciendo el parcial. Les voy a dar toda la semana para que hagan el parcial. Profe, ¿por Eva o por ti? Por Eva. No, por Eva. Eva. Listo, si no hay más preguntas, chicas, porque solo son chicas, las dejo por hoy. Que estén muy bien, que pasen una feliz resto de día. Cuídense mucho. Bye. Igualmente, profe. Vayan pensando en el tema, en la población y dónde van a hacer esa investigación.